Hola, buenas tardes chicos. En un momento comenzamos. Sí, profe. Gracias, gracias. Bueno chicos, claro, perdón, mi cámara no se puede iniciar. Permítanme un segundo. Mm, ok. Ay, ¿dónde está? Bueno, aquí está. Y ahora sí, ya se ve mi pantalla. Hola chicos, ¿cómo han estado? ¿Cómo les va? Bien, profe, gracias. Qué bueno, qué bueno. Somos poquitos ahorita. También como no les recordé tanto con tanta anticipación, pues supongo que es normal. Y aparte todavía es tempranito, ¿no? Apenas es la hora. Entonces, vamos a comenzar en un momento, pero chicos, podemos aprovechar estos minutos por si tienen alguna duda. ¿Han tenido alguna duda sobre lo que hemos visto de física? Estuvieron tal vez repasando y encontraron un ejercicio que no sabían cómo hacer o algo por el estilo, chicos. ¿Tienen alguna duda y quisieran comentar? Yo no, profe. ¿No? No. Les recomiendo mucho que... No, profe. muchas gracias, muchas gracias. Les recomiendo mucho que vayan checando sus guías, que traten de resolverlas. Vienen, está en el Classroom, si no me equivoco. Que traten de resolverlas. ¿Ya tuvieron su examen simulacro? Creo que al final todavía no lo hacen. Cuando hagan el examen simulacro, si les surge dudas, me pueden preguntar. Si algo no supieron cómo resolverlo, ¿no? Algo por el estilo, algo no lo entendieron, que llegan a tener dudas del curso. En general, pues me pueden preguntar. Si son muy grandes, podemos tener asesorías, ¿no? Para eso somos los profesores, para ayudarles a ustedes a que aprendan, ¿no? Es lo importante para nosotros. Y bueno, chicos, antes de comenzar, ¿alguien se acuerda qué fue en lo último que nos quedamos con ustedes? Tomar eso como un no. ¿Cuántas semanas tiene que no nos vemos? ¿Una o dos? Creo que una, profe. Una, ok, sí, era con el otro grupo, con el que tenía más tiempo. Bien, entonces vamos a ver si recuerdan lo que habíamos visto y si no, le damos un repaso. Por fortuna nos dieron una clase extra y como con ustedes las clases son de 2 horas, pues sí tenemos algo de tiempo hoy para ver bien estos temas. Se me hace un poquito raro que haya tan poquita gente, eh, porque normalmente bueno, van llegando también, es un poquito temprano. Este, con el otro grupo tuve unos repasos y ahí todos se conectaban. Pero bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Y solo en caso de que de pura casualidad no lleguen a subir este video a YouTube, yo también lo voy a grabar y voy a empezar a... nada, es que... A ver, ¿alguien podría decir no, permítame, chicos. Captura de salida de audio y audio del escritorio. Ok, vamos a crear este. Ay,
Pero bueno, chicos, ¿recuerdan esto de la ley de Ohm? ¿Se acuerdan más o menos? Sí, profe. Ok. Entonces, ahí está. Voy a poner esto y voy a silenciar lo demás. Chats, este silenciado. Música. Switch, y este silenciado. Vale. Entonces, fue lo último que vimos, ¿no? Voy a empezar a grabar, ahora sí, justo ahora. Entonces, lo último que vimos fue la ley de Ohm. Que habíamos hablado un poquito de cómo funcionaba la electricidad, ¿no? Y también de que nosotros tenemos en la electricidad algo que es disculpen, algo que es la tensión o voltaje, ¿no? Eléctrico. Tenemos la corriente eléctrica y tenemos la resistencia. Si nosotros aumentamos la resistencia en un circuito, la corriente va a disminuir. Y por otra parte, si la corriente la aumentamos, la resistencia es porque es menor, ¿no? Entonces, eso es lo que estuvimos estudiando un poquito con la ley de Ohm. Ah, también, si el voltaje lo aumentamos, también la corriente va a aumentar. Si el voltaje lo disminuimos, también el voltaje va a disminuir, ¿no? Hablamos un poquito de ello. Vimos la fórmula que dice que la corriente va a ser igual a voltaje entre resistencia, ¿no? Y pues aquí se queda un poquito más claro, tal vez, por ustedes. Bueno, no sé. Para mí queda más claro, al menos, de que entre más voltaje, más corriente va a haber, ¿no? Pero también, entre más resistencia tengamos, más va a disminuir esta corriente. Por otra parte, bueno, habíamos hablado de que la diferencia de potencial es lo mismo que el voltaje, que es lo mismo que la tensión, simplemente son formas diferentes de llamarle. Y habíamos hecho inclusive un ejercicio en el cual habíamos calculado una corriente y nos habíamos quedado en potencia, que era la potencia de un circuito y cómo calcularla, que la potencia simplemente es corriente por voltaje. Entonces, multiplicando la corriente por el voltaje, podemos obtener la potencia. ¿Esto sí lo recuerdan, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Bien, entonces, ahorita va a venir lo más interesante, ¿no? Hay que tener en cuenta que en los circuitos tenemos unos pequeños elementos a los cuales llamamos resistores, ¿no? Aunque muchas veces la gente le llama más resistencias en vez de resistores. Y las resistencias son unos componentes, son unas piezas electrónicas, vamos a llamarla así, en las cuales nosotros sabemos cuánta resistencia tienen, ¿no? Hay que tener en cuenta que todos los elementos alrededor nuestro tienen cierta resistencia. Entonces, la resistencia de estos dispositivos, estos pequeños dispositivos o elementos, la conocemos. Nosotros sabemos cuánto vale. Puede valer 10 ohms, 20 ohms, 30 ohms, ¿no? Difícilmente podemos saber cuánta resistencia tiene un cable, ¿no? Cuánta resistencia tiene, no sé, una pluma, nosotros, cuánta resistencia tenemos. Pero estos aparatitos, bueno, no son aparatos, más bien, estos elementos, sabemos cuánto tienen. La ventaja de ellos es que sabemos cuánta resistencia tienen por sí solos. Entonces, nos sirven para hacer cálculos, ¿no? Por lo general nos sirven para aprender sobre electrónica y también para hacer cálculos. Entonces, se representa con este símbolo, ¿no? Que es bueno, es una línea horizontal, puede ser vertical también. Ahorita lo pongo vertical y tenemos estos piquitos, ¿no? Al poner estos piquitos así, estamos representando una resistencia. También le podemos poner de esta forma. Hasta este punto, chicos, ¿alguna duda? No, profe. No, profe. Muchas gracias. Entonces, bueno, ¿puedo cambiar de diapositiva? Sí. Gracias. Entonces, vamos a ver primero lo que son los circuitos en serie. Tenemos, por decir así, básicamente tenemos dos tipos de circuitos, uno que son en paralelo y otros en serie, ¿no? Vamos a ver primero los que son en serie. Para esto hay que saber que las resistencias, pues bueno, como dije, se dibujan de esta manera. Y vemos que tienen dos lados, ¿no? Tienen un lado, bueno, o sea, tienen como que dos cablecitos, uno por la izquierda y otro por la derecha. Cuando conectamos un circuito en serie, significa que vamos a agarrar un extremo de la resistencia
Y de hecho voy a dibujarla con otro color, la siguiente. Y vamos a conectarla con otro extremo de otra resistencia de esta manera, ¿no? Esta resistencia azul es una resistencia diferente. Y desde ese extremo podemos agarrar y conectar otra resistencia. Uy, se me hace un poquito dibujar así, pero un poquito difícil dibujar así. Pero aquí podemos tener otra resistencia, ¿no? Básicamente. Y entonces estas tres resistencias, como desde un extremo de una resistencia conectamos otra, y desde ese extremo de esta resistencia conectamos otra, ¿no? Van conectadas una tras otra, haciendo como que un caminito. Y a esto se le llama conectarse en serie. ¿Sí se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, Muchas profe. gracias. Y después tenemos este símbolo. De hecho, normalmente se pone esto así. Aunque en el dibujo de la izquierda es un símbolo un tanto diferente. Y este símbolo, que es una rayita grande y una pequeña, es una fuente de alimentación. ¿Qué puede ser una fuente de alimentación? Bueno, podría ser, por ejemplo, una batería. Más o menos. Esto es lo mismo que si yo agarrara y tuviera una batería conectada a un cuadrito, que este cuadrito va a representar una resistencia. Después yo tengo conectada aquí otra resistencia. Y aquí tengo conectada otra resistencia. Ahí tengo unas resistencias físicas, pero no se van a ver en la cámara. Pero como les había dicho, estas son las resistencias, ¿no? Básicamente estos son como unos tubitos y tienen como dos cables a sus extremos, ¿no? Básicamente estamos conectando un extremo del cable con el extremo del cable de la otra resistencia y así van una tras otra y todas estas se conectan a una fuente de alimentación. Y entonces esta fuente de alimentación, les digo, se representa con este símbolo, que es este mismo, ¿no? Este que está aquí en el circuito dibujado en este ejemplo, también es el mismo, nomás que está al revés. La rayita roja está abajo, digo, la rayita larga está abajo y la rayita corta está arriba. Y son dos, de hecho. Pero es lo mismo. Significan energía. ¿Qué significa la rayita grande? Que es positivo, el lado positivo. ¿Qué significa la rayita corta? Que es el lado negativo. Es todo lo que significa, ¿no? Entonces aquí el lado positivo está abajo y el lado negativo está arriba. Es la única diferencia. Pero entonces, básicamente, de esta forma tenemos un circuito en serie. ¿Hasta ese punto alguna duda, chicos? No, No, profe. profe. Muchas gracias. Entonces, como ya aprendimos un poquito en la clase anterior, lo que pasa en un circuito en serie, bueno, lo que pasa en un circuito es que cuando conectamos algo a un circuito de tal forma de que se cierre, va a empezar a circular la corriente. Va a empezar a moverse la corriente por estos cablecitos y a través de estas resistencias hasta llegar de nuevo a la fuente de poder. Y esta corriente, la corriente que saca la fuente de energía es la que va a dar energía a todo el circuito, ¿no? Por lo cual a esa corriente le podemos llamar corriente total. Es toda la corriente que va a estar consumiendo ese circuito. Entonces a esta la llamamos corriente total. Y la corriente total va a ser la misma en este punto, ¿no? La que pasa por la resistencia 1, esta va a ser igual. Bueno, vamos a llamar a la corriente que pasa por la resistencia 1, la vamos a llamar I1, ¿no? A la corriente que pasa por la resistencia 2 la vamos a llamar I2. Y a la corriente que pasa por la resistencia 3 la vamos a llamar I3. Pero la corriente I1 va a ser igual a la corriente I2, que va a ser igual a la corriente I3, que va a ser igual a la corriente total. ¿Y a esto qué se refiere? Se refiere que en todo el circuito, cuando estamos en serie, va a tener la misma corriente. Siempre va a haber la misma corriente en todo el circuito cuando está en serie. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, maestra. Ok, si alguien llega a tener alguna duda, me avisa, por favor. Entonces, también aquí en la resistencia 1 podemos tener un voltaje 1, en la resistencia 2 podemos tener un voltaje 2 y en la resistencia 3 podemos tener un voltaje 3, ¿no? Cada una de estas resistencias puede tener un voltaje y en la fuente también tenemos lo que es el voltaje total, ¿no? Porque hay que recordar que la fuente es la que le da energía al circuito, así que aquí van a estar la corriente total y el voltaje total. Nada más que aquí cambia un poquito la cosa. Aquí para el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Es decir, la corriente en todo el circuito era la misma, ¿no?
cuando tenemos un circuito en serie. Pero el voltaje va a cambiar, ¿no? El voltaje 1 no va a ser igual al voltaje total, va a ser diferente, de hecho más pequeño. Tenemos que juntar el voltaje que haya en la resistencia 1 más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje que haya en la resistencia 3 para poder juntar el voltaje total. ¿Se entiende esta parte? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y entonces las resistencias también pasa algo curioso, porque con las resistencias podemos sumarlas, ¿no? Tenemos aquí tres resistencias distintas, pero en vez de dibujar tres resistencias distintas, puedo dibujar el mismo circuito de este lado y puedo dibujar solamente una, que sea igual a la suma de estas tres resistencias. Y le voy a llamar resistencia total, ¿no? Entonces yo puedo juntar estas tres resistencias para hacer solamente una y la voy a llamar resistencia total. Y esa resistencia total también va a ser igual a la suma de R1 más R2 más R3. La resistencia que tenga la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 va a ser la resistencia total, ¿no? La suma de estas tres resistencias para hacer una resistencia grandota. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Perdón que les pregunte cada rato si se entiende o no. Es que ese es un tema que a veces a algunas personas se les complica. Entonces, para mí es muy importante que sí lo entiendan. Y si no lo entienden, que me digan que no lo están entendiendo en alguna parte para tomarnos más tiempo. A fin de cabo, hoy sí tenemos tiempo. No tenemos que irnos a las carreras. Entonces, quiero que quede bien entendido. Si alguien tiene duda, me avisa, por favor. Entonces, aquí tenemos en esta presentación, ahorita le regreso si quieren, dice vienen aquí las mismas ecuaciones que les acabo de decir. La corriente total es igual a la corriente 1, que es igual a la corriente 2, que es igual a la corriente 3, etcétera. Y se mide en amperes. Tenemos la resistencia total, que va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3, ¿no? Y se mide en ohms. Y por otra parte tenemos el voltaje total, que sería igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Justo las ecuaciones que les había puesto en esta parte. ¿Hasta este punto alguna duda o comentario? No, profe. Ok, muchas gracias. Voy a No, abrir, profe. gracias. Voy a abrir Word y les voy a hacer una preguntita para ver si nada más si se están entendiendo bien. Vamos a poner un circuito aquí. Voy a empezarlo a dibujar. Y aquí tenemos una fuente. Todavía no le voy a dar un valor. Pero vamos a decir que tenemos una resistencia aquí, otra resistencia acá, otra resistencia aquí y una resistencia más aquí. Pregunta, ¿está en serie o no el circuito? ¿Qué opinan? Cualquiera puede participar. ¿Alguien sabe si está en serie o no el circuito? La respuesta sí, sí está en serie. Porque una resistencia está conectada con la otra, ¿no? El extremo vamos a ver, el extremo de la resistencia 1 está conectado con el extremo de la resistencia 2. Después, un extremo de la resistencia 2 está conectado con un extremo de la resistencia 3. Después, un extremo de la resistencia 3 está conectado con un extremo de la resistencia 4 y así se va. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok, entonces les voy a hacer otra pregunta. Si pongo una resistencia aquí, pongo otra resistencia acá, pongo otra resistencia aquí y las conecto de esta manera, que todas estén conectadas. ¿Están en serie, chicos? Sí. No, estas no están en serie. Vean cuál es la diferencia. Aquí solamente un extremo de la resistencia 1 está conectado a un extremo de la resistencia 2. Aquí le voy a llamar también R1, R2 y R3. Pero aquí si nos damos cuenta, un extremo de la resistencia 1 está conectado a un extremo de la resistencia 2
pero sus otros dos extremos también. Ambos extremos están conectados a ambos extremos de la resistencia 2. ¿Sí ven la diferencia? Sí, profe. Ok. Si alguien tiene dudas, me avisa, por favor. Este circuito de la derecha no está en serie. Está en paralelo, pero apenas lo vamos a ver. El de la derecha no está en serie, el de la izquierda sí está en serie. ¿Vale? No voy a borrar. Entonces, si yo digo que la resistencia 1 vale 5 ohms, la resistencia 2 vale 2 ohms, la resistencia 3 vale 3 ohms y la resistencia 4 vale 10 ohms, bueno, lo voy a poner arriba. ¿Alguien me podría decir cuánto vale la resistencia total? ¿Qué tendríamos que hacer para calcular la resistencia total? Es igual a resistencia 1. La resistencia total es igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 y así nos vamos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Sumar las resistencias. Exactamente, tenemos que sumar las resistencias. La resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia 4, dependiendo de cuántas tengamos en serie, ¿no? Aquí tenemos 4, así que tendríamos que calcular las 4. Entonces, la resistencia total va a ser igual a 5 ohms. Ay, lo escribí un poquito mal, pero bueno, 5 ohms más 2 ohms más 3 ohms más 10 ohms. Entonces, el resultado sería 5 más 2, 7. Más 3, 10. Más 10 serían 20 ohms. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Si alguien tiene dudas, me avisa. Entonces, este circuito lo podemos escribir aquí abajo como un circuito que tenga solamente una resistencia, ¿no? Esto me lo voy a borrar todo. Sí, lo sabía. A ver, vamos a ponerlo aquí abajo. Vamos a poner esto así, esto así, esto así, esto así. Y esto no me gustó como quedó. Ese circuito grandote de arriba es lo mismo que si tenemos un circuito de esta manera. Esto debe ser más larga. Ahí está. Y esta es la resistencia total, que vale 20 ohms. O sea, nosotros podemos poner un circuito, podemos sumar todas sus resistencias y dejar el circuito como nada más una resistencia que sea equivalente a la suma de las demás. Y se le llama resistencia total. Y este circuito de abajo... Ay, no, no, no. Ah, ¿qué pasó? Y este circuito de abajo... Ay, ¿qué pasó? Se le llama circuito equivalente. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ok, Sí, profe. muchas gracias. Si yo pusiera un voltaje aquí de 40 volts, ¿saben cuánto sería la corriente? ¿Se acuerdan cómo calcularla? Tomar eso como no. La corriente, no sé si lo recuerdan, pero la intensidad de corriente es igual a voltaje entre resistencia. Entonces, ¿aquí qué tendría que poner en esta fórmula? Arriba, ¿qué tendría que poner? 40 entre 20. 40 volts entre 20. Digo, 40 volts, sí, entre 20 ohms. Muy bien. Y esto nos daría, pues, 2, ¿no? 2 amperes. Y así calcularíamos la corriente. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Ok. Bueno, entiendo que tal vez no lo recuerden del todo porque nada más lo vimos una vez y hace una semana. Entonces, por eso lo estamos repasando un poquito, lo de la corriente. Lo de las resistencias, pues eso apenas lo estamos viendo. ¿Puedo pasar a las diapositivas?
Sí, profe. Muchas gracias. Y entonces tenemos un pequeño ejercicio que dice, ¿cuántos resistores o cuántas resistencias de 23 ohms conectadas en serie se requieren para tener una resistencia equivalente de 253 ohms? Resistencia equivalente se refiere a la resistencia total. Si queremos con varias resistencias sumarlas y juntar 253, ¿cuántas tendríamos que juntar si cada una vale 23 ohms, chicos? Vamos a suponer que tenemos conectada aquí una resistencia y vale 23 ohms. Después tenemos 11, exactamente, esa es la respuesta. Tenemos otra resistencia de 23 ohms. Y así nos vamos, ¿no? 23 ohms. Aquí si llevamos 3, pues, bueno, esto continúa. Si sumamos las primeras dos, nos va a dar 56, ¿no? Y tendríamos que sumar la tercera, que sería más 23, y vendría siendo igual a 79. Si tuviéramos solamente 3 resistencias, se juntaría 79. Entonces nos hacen falta más. Así las podemos ir sumando o podríamos simplemente hacer una división. Sabemos que cada resistencia nos va a sumar 23 y necesitamos juntar 253. Entonces solamente tendríamos que dividir 253 entre 23. De hecho, los dos son ohms, pero si hacemos la división nos va a dar 11. Si juntamos 11 resistencias de 23 ohms o si multiplicamos 11 por 23, nos va a dar 253, por lo cual la respuesta sería 11. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Los demás Sí, también? profe. Ok, gracias. Sé que somos poquitos, pero los demás sí están entendiendo también. Sí, muchas gracias. Si alguien tiene una duda, en verdad, solo coméntelo, por favor. Si veo que voy muy rápido, estoy tratando de irme muy, muy lento, porque me han dicho antes de que las clases de física me voy muy rápido, pero si siento que voy muy rápido o algo no se entendió bien, nada más díganme y no hay problema, en verdad, hoy sí tenemos tiempo. Bien, ¿puedo pasar a la siguiente? Sí, Sí, profe. profe. Muchísimas gracias. Entonces la respuesta correcta era la B, ¿no? Ahora vamos a ver los circuitos en paralelo. Se ve un poquito borrosa la imagen, pero aquí tenemos 3 resistencias, ¿no? Así como en el circuito anterior teníamos 3 resistencias, aquí también, y vean que también tenemos la fuente de poder a la izquierda. Entonces, estas resistencias, como les había comentado, si se dan cuenta, voy a marcarlo con azul. Tenemos un lado de la resistencia 1, está conectado a este cablecito. El otro lado de la resistencia 1 está conectado a este otro. Si vemos la resistencia 2, un lado de la resistencia 2 está conectado en el mismo cable que la resistencia 1. Pero el otro lado de la resistencia 2 también está conectado a un cable que la une con la resistencia 1. Entonces, los dos extremos, el extremo de arriba de la resistencia 1 está conectado a la resistencia 2, pero el extremo de abajo de la resistencia 1 también está conectado a la resistencia 2. Cuando sus dos extremos están conectados entre sí, se le llama que están en paralelo. Y estas dos resistencias también se conectan con los dos extremos de la resistencia 3, si se dan cuenta, ¿no? Ambos extremos están conectados entre sí. Los extremos de arriba de toda la resistencia se conectan juntos y los extremos de abajo de todas las resistencias se conectan juntos. ¿Sí se entiende la diferencia entre paralelo y serie? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Aquí cambia un poquito la cosa, ¿no? Los cálculos lamentablemente no son iguales para los circuitos en serie y para los circuitos en paralelo. Cambian. Nada más que hay ciertas cosas que tal vez ser un poquito fáciles de entender y otras que no tanto, pero vamos a verlo. Aquí, esta que está en verde es la fuente de alimentación, ¿no? Es la que le da energía al circuito. Y como vemos aquí, aquí sale esta flechita que es la corriente total.
es la corriente total que sale del circuito, es lo que le da energía al circuito. Y aquí, por esa resistencia, corre la corriente 1, por esta resistencia, corre la corriente 2, por esta resistencia, corre la corriente 3. Nada más que, aunque en el circuito en serie la corriente era la misma, corriente 1 es igual a corriente 2 y es igual a corriente 3, que es la misma que la total, aquí no. Aquí la corriente total va a ser igual a la corriente 1 más la corriente 2 más la corriente 3. Aquí las corrientes no son iguales, se deben de sumar. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Si alguien tiene duda, me avisa, por favor. Y entonces tenemos el voltaje, ¿no? Aquí tenemos el voltaje total. Vamos a tener también un voltaje 1, un voltaje 2 y un voltaje 3. Y aquí en el voltaje pasa lo contrario. El voltaje total es igual al voltaje 1, que es igual al voltaje 2, que es igual al voltaje 3. Si se dan cuenta, sus papeles se cambiaron, ¿no? En el circuito en serie, las corrientes son iguales, pero los voltajes se suman. Y en el circuito en paralelo, las corrientes se suman y los voltajes son iguales en las tres. ¿Entienden la diferencia bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muchísimas gracias. Y bueno, aquí el problema, de hecho estos dos son sencillos. Aquí el problema son las resistencias. Para sumar la resistencia total, antes simplemente era R1 más R2 más R3, ¿no? Era bastante simple. Pero aquí va a ser un poco distinto. Aquí para sumar la resistencia total vamos a tener que poner la fórmula de 1 entre 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Esta es la verdadera fórmula para sumar las resistencias cuando están en paralelo. Vamos a ver cómo sería aplicarlas. Vamos a darle valores, ¿no? Vamos a decir que R1 vale 2 ohms. Ay, siempre me falla dibujarlo. Ay, no. Bueno, aquí está la fórmula para que, por si alguien no me cree. 2 ohms. Vamos a decir que R2 vale 4 ohms. Y vamos a decir que R3 vale 1 ohm, ¿no? Entonces, bueno, voy a pasarlo a Word, porque si no, no va a caber aquí los cálculos. Pero ahorita les pongo de nuevo esta pantalla por si quieren copiar. Vamos a decir entonces, habíamos dicho que R1 era igual a 2 ohms. R2 era igual a 4 ohms. Y R3 era igual a 1. Si alguien llega a tener alguna duda, me avisa, por favor. Y la fórmula de la resistencia total era 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Por lo cual aquí lo que tenemos que hacer es empezar a sustituir. Vamos a tener 1 entre 2 más 1 entre 4 más 1 entre 1. Entonces podríamos hacer la suma. Un medio más un cuarto, chicos. ¿Alguien sabe cuánto da? 3/4. 3/4, exactamente. Daría 3/4. Hay que tomar en cuenta que un medio tiene 2/4, ¿no? Si sumamos 2/4 más un cuarto, quedarían 3/4. ¿Se entiende bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y después 3/4 más un entero. 7/4. 7/4. Perfecto. ¿Todos entienden por qué 7/4, chicos? Sí, profe. ¿Los demás también? Sí, profe. Ok. ¿No? No hay problema. O sea, vamos a ver. Vamos a hacer la suma de 3/4 más un entero, ¿no? Este entero estarán de acuerdo de que... Ay, este botón no era. No sé por qué se
No, no me va a dejar. Ahí está. No sé qué pasa. Un cuarto, ¿estarán de acuerdo? Digo, un entero, perdón. Va a ser igual a que si ponemos 4 cuartos. Es lo mismo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a poner 3 cuartos más 4 cuartos. En vez de 3 cuartos más un cuarto, porque es lo mismo. Entonces, los dos son cuartos, por lo cual podríamos poner simplemente 3 más 4 y abajo el 4, porque tienen el mismo, ¿cómo se llama? Dividendo. Ya se me olvidó cómo. Denominador. El mismo denominador, ¿no? Entonces, como tienen el mismo denominador, podemos poner 3 más 4 arriba y el 4 abajo. Y 3 más 4 pues nos daría 7. Y abajo nos quedaría en cuartos. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Otra forma de verlo, que me parece que a ustedes se los habían enseñado de otra forma. Alguien me había comentado antes. O a veces en otro grupo. Es que podemos aplicar la regla de la multiplicación. Digo, de la suma de fracciones. Para sumar fracciones, lo que tenemos que hacer es multiplicar el de arriba por el de abajo, ¿no? Y esto se va a poner arriba. 3 por 1, 3. Después podemos poner... sí, se me acaban los colores. Ah, este. Después tendremos que multiplicar el de abajo por el de arriba. Y se le suma. Sería 3, 4 por 1, 4. Y después lo de abajo se multiplica entre sí. 4 por 1 y se pone abajo. 4 por 1 es 4. Entonces, de nuevo, si se dan cuenta, nos quedó 3 más 4, serían 7. Y abajo 4. Es otra forma de hacer esta suma. ¿Alguna duda hasta este punto, chicos? No, profe. Ok. ¿Puedo borrar esta parte de aquí abajo? Sí, profe. Muchas Sí, gracias. profe. Si alguien llega a tener alguna duda, en verdad, en cualquier momento puede comentarlo. Tenemos tiempo. Bien. Entonces nos quedó 1 entre 7 cuartos. ¿Qué regla podríamos aplicar aquí, chicos, en este resultado? ¿Qué ley? ¿Alguien se acuerda? ¿Una ley que tiene nombre de comida? La ley del sándwich. La ley del sándwich, exactamente. ¿Qué dice la ley del sándwich? Bueno, tenemos que tener una fracción arriba y una fracción abajo. Entonces aquí lo que voy a hacer es 1 es igual a un entero. Entonces si pongo 1 entre 1, pues nos da 1. Es lo mismo. Y abajo se queda 7 cuartos. Y entonces aquí podríamos aplicar la ley del sándwich. Tenemos que multiplicar lo de arriba por lo de abajo y se va a colocar arriba. De hecho, aquí voy a poner igual. ¿No? Sería 1 por 4, 4. Y después tendríamos que multiplicar lo de medio entre sí. Y se va a poner abajo. 1 por 7 nos quedaría 7. Y entonces el resultado de la resistencia total sería igual a 4 séptimos. ¿Se entiende bien? Sí, profe. Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces de esta manera es como sumamos las resistencias cuando están en paralelo, ¿no? Tenemos que poner 1 entre y todas las resistencias las vamos a poner en fracción. La resistencia 1 valía 2 ohms, por eso pusimos un medio. La resistencia 2 valía 4, por eso pusimos un cuarto. Y la resistencia 3 valía un 1, por eso pusimos un entero. Hasta este punto, chicos, ¿alguna duda o pregunta? No, No, profe. profe. Muchas gracias. ¿Puedo regresar a las diapositivas? Sí. Sí, profe. Muchísimas gracias. Bien, continuamos entonces. Tenemos, esta es la fórmula que les acabo de comentar, ¿no? Que las resistencias en paralelo es 1 entre 1 entre R1 más 1 entre R2, 1 entre R3 y así nos vamos continuamente, una y otra vez, dependiendo de cuántas resistencias tengamos. Después, la corriente es
la suma de la corriente 1 más la suma de la corriente 2 más la suma de la corriente 3. Las corrientes se van a tener que sumar para poder tener la corriente total. Y los voltajes, el voltaje 1 es igual al voltaje 2, es igual al voltaje 3, ¿no? El voltaje en todo el circuito, si es en paralelo, va a ser el mismo. Y entonces tenemos una pregunta aquí que dice, la resistencia de 8, 4 y 2 ohms se conectan en paralelo con una corriente de 21 amperes. ¿Cuál es el voltaje total? Aquí, ¿qué tendríamos que hacer primero? Si nos dan tres resistencias distintas, pero nos piden solamente un voltaje. ¿Qué es lo primero que harían? Bueno, les doy una pista. Tenemos la fórmula que dice que la corriente es igual a voltaje entre resistencia. Y de esta fórmula podríamos despejar el voltaje, ¿no? La resistencia está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, voltaje va a ser igual a corriente por resistencia. Pero vean, aquí dice voltaje es igual a corriente por resistencia, pero no nos dice qué resistencia debemos ocupar. ¿Cuál vamos a ocupar, chicos? ¿Qué resistencia ocuparíamos? Si nos están pidiendo el voltaje total. ¿En 2? No, nos están pidiendo el voltaje total. ¿Qué resistencia tendríamos que ocupar? Si se llama total el voltaje. Bueno, tendría que ser la resistencia total, ¿no? La suma de la resistencia 8 más la de 4 más la de 2. Tendríamos que sumar primero las resistencias. Es lo primero que tendríamos que hacer. ¿Alguien sabe cuánto nos daría la suma de estas resistencias? Esa, profe. 14. 14. No es 14. Y 14. tampoco es la... Chicos, hay que ver aquí. No sé por qué quito. Dice circuito en paralelo. ¿Cómo sumamos las resistencias en paralelo? Lo acabamos de ver. La resistencia total aquí es igual, en paralelo, chicos. Bueno, es igual a 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Esta es la fórmula para la resistencia total en paralelo. La otra que hicieron ustedes era la de en serie. ¿Ok? Aquí nos están diciendo que va a ser en paralelo. Nos está diciendo dos veces que es en paralelo. Arriba lo dice el título y aquí también dice en paralelo. Por lo cual, si están en paralelo, debemos ocupar esta fórmula. Entonces, ¿cómo quedaría esto, chicos? ¿Me podría alguien decir? ¿Son 7 octavos? Sí, son 7 octavos. Quedaría 1 entre... Sí, son 7 octavos, si no me equivoco. 1 entre... Vamos a poner la resistencia de 8. Más 1 entre la resistencia de 4. Más 1 entre la resistencia de 2. ¿Ya te dio el resultado final? No, profe. Ok, me dices cuándo te das. Pero sería 1 entre 8 más 1 entre 4 más 1 entre 2. ¿Sí se entiende? ¿Los demás? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, al hacer la suma, si sumamos un octavo más un cuarto, ¿me dicen cuánto nos daría? Por favor. 3 octavos. ¿Dónde? ¿3 octavos? 3 octavos.
Sería, ajá, 3 octavos más 1/2. Y aquí vamos a tener 7 octavos. 3 octavos más 1/2 es igual a 7 octavos. ¿No? Sí, 7 octavos. ¿Y entonces esto cuánto nos va a dar? 1 entre 7 octavos, ¿cuánto es? Hay que aplicar la ley del sándwich, ¿no? Bueno, aquí les voy a dar un consejo. Cuando tengamos algo así, 1 entre una fracción, lo único que tenemos que hacer es la fracción invertirla, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de que teníamos en Word. 8 séptimos, exactamente. Si se dan cuenta, aquí teníamos 7 cuartos abajo y al final nos quedó 4 séptimos. El 7 y el 4 cambiaron de lugar, ¿no? Aquí también tenemos 1 entre 7 octavos. Entonces, si lo queremos pasar para arriba, nos quedaría el 8 arriba y el 7 abajo. 8 séptimos. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, tenemos la resistencia total. ¿Y alguien sabe cuánto vale la corriente total? Lo dice el ejercicio, ¿vale? 21. 21. Sí, 21. Entonces, aquí ya podemos sustituir y poner 21 amperes por 8 séptimos de ohm. ¿Alguien me dice cuánto da esto? ¿Cuánto es 21 por 8 séptimos? Ahora que lo pienso, esto sin calculadora sí sería un poquito tardado. El 21 por 8 séptimos. Pero quiero saber si lo saben hacer. Si no, para checar. Si alguien no sabe hacerlo, diga 24. 24. Está 24. Si alguien no sabe hacer esta operación, dígame por favor. Será 24 volts. Y este sería el resultado, por lo cual la respuesta sería la de 24 volts. Si a alguien se le complica un poquito sobre las fracciones, sé que es de matemáticas, pero como lo vemos aquí en física, yo les puedo ayudar, chicos. Podemos tener una asesoría o ahorita me pueden preguntar de dónde salió esto y lo vemos. No hay problema. Porque, o sea, les digo, es de matemáticas, pero tenemos que verlo en física, ¿no? Aquí lo aplicamos, esto de las fracciones. Entonces, si alguien tiene duda, me avisa, por favor. El 24, sí, vamos a ver cómo salió este 24. No lo he hecho, yo lo hice en calculadora, pero podemos hacerlo sin mucho problema. Tenemos que multiplicar, bueno, el voltaje va a ser igual a la corriente por resistencia. La corriente decía que salía 21 amperes y la resistencia era 8 séptimos de ohm. Estos 8 séptimos fueron los que obtuvimos del cálculo. Fue lo que nos dio aquí esto de morado, básicamente. Entonces, pues en teoría para hacer la multiplicación de fracciones, ¿no? Es como si esto, bueno, es como si yo tuviera 21 amperes entre 1, ¿no? Porque si ponemos 21 enteros, pues sigue siendo igual a 21. No ha cambiado nuestra operación. Y esto lo vamos a tener que multiplicar por 8 séptimos de ohm. Tenemos que hacer esta multiplicación de fracciones. Entonces, en la multiplicación de fracciones, lo de arriba lo tenemos que multiplicar por lo de arriba y se pone arriba. Sería 21 multiplicando a 8. Y aparte, lo de abajo, tenemos que multiplicarlo por abajo y se pone abajo. Tenemos que multiplicar 1 por 7. Y aquí lo más complicado es multiplicar 21 por 8. Lo que podremos hacer es 8 por 1, 8. ¿No? De hecho, lo quiero poner con otro color. 8 por 1 serían 8
Y 8 por 2, 16. Entonces serían 168. Si nosotros multiplicamos 8 por 21, nos debería dar 168, según yo. Voy a confirmarlo. Pero sí se entiende de dónde sale este 168. Sí, profe. ¿Los Sí, más? profe. ¿Sí? Bien, simplemente es 21 por 8. Ay, ya ni lo comprobé. Sí, 168. Y después abajo tenemos 1 por 7, por lo cual 1 por 7 pues nos da 7. Esa es la parte fácil. Nos daría 168 entre 7. Ya de aquí sería simplemente dividir, ¿no? 168 entre 7. Esa es la primera vez que hago una división desde hace tal vez inclusive años. No estoy exagerando, pero vamos a hacer la división. Sí, con verde. Tenemos que poner 168 entre 7. Entonces, 7 no cabe en 1, ¿no? Pero sí cabe en 16. Si multiplicamos 7 por 2, 7 por 2 nos da 14. Entonces tendríamos que restar 14 aquí abajo y nos sobraría 2. Bajamos el 8 y ahora tendríamos que ver cuántas veces cabe 7 en 28. Y 7 cabe 4 veces en 28, ¿no? 7 por 4, 28 de las tablitas. Entonces aquí le restaríamos menos 28 y esto nos quedaría en 0. Nos daría 0 como resultado. Y entonces, bueno, o sea, 0 como residuo, mejor dicho, y el resultado sería 24. Por lo cual, 168 entre 7 nos viene dando igual a 24. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, muy bien. De aquí salió esto, ¿no? Simplemente es pura aritmética, puras matemáticas. Ya esto ya sale un poquito de física. Ah, perdón. ¿Sí puedo quitar esto? ¿Ya puedo pasar a las diapositivas? Sí. Gracias. Sí, profe. Muchas gracias. Bien, y desde el ejercicio también ya puedo pasar al siguiente. Sí, profe. Muchas gracias. Y como podemos ver aquí, dio 24. Entonces, sí era esa respuesta la correcta. 24. Bien, ahora vamos a ver un tema un tanto distinto. Y es, ¿qué pasa con este circuito? Este circuito, como podemos ver, tiene varias resistencias. Tiene la resistencia, la voy a nombrar, resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. Pregunta, ¿estas resistencias están en serie o en paralelo? Bueno, esta es una pregunta un poquito capciosa porque la resistencia 1 y la resistencia 2 están en paralelo, pero la resistencia 3 está en serie, ¿no? Y después nos vamos, si queremos juntar, bueno, si juntamos la resistencia 1 y la resistencia 2, están en serie con la resistencia 3. Después, si juntamos esas tres resistencias juntas, están en paralelo con la resistencia 4. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. Lo que tenemos que hacer aquí es una reducción. Tenemos que ir simplificando el circuito. Tenemos que ir sumando resistencias de tal forma de que hasta el final solamente nos quede una. Nuestro objetivo es buscar que solamente nos quede una resistencia. Entonces voy a copiar este circuito y lo vamos a hacer aquí en Word. Insertar página en blanco. Aquí está. ¿What? ¿Por qué no me lo inserto bien? Voy a insertar otro. Es que aquí no va a caber todo. Ahí está. Entonces, voy a dibujar de nuevo el circuito, ¿no? Que tenemos. Y entonces, básicamente, tenemos una fuente de alimentación. ¡Ey! Está mal. Después tenemos que el circuito se parte en dos. Aquí abajo tenemos una resistencia. Tenemos esto así. Y esto se reúne con la parte de abajo. O sea que no están rectas las líneas, pero bueno, igual funciona. Aquí tenemos una resistencia. Y después aquí el circuito otra vez se parte en dos. Y aquí tenemos una resistencia arriba. Y aparte una resistencia abajo.
Ese es el circuito que tenemos. Voy a nombrar resistencias. Este es R1, este es R2, este es R3, este es R4, ¿no? Básicamente. Entonces, aquí cuando tenemos este caso, lo que tenemos que hacer es ir sumando resistencias para que cada vez nos queden menos. Por ejemplo, bueno, de hecho aquí la resistencia 1 está en paralelo con la resistencia 2, por lo cual estas se podrían sumar. Podemos sumar sin ningún problema la resistencia 1 más la resistencia 2, ¿no? Y la resistencia, le voy a poner resistencia total 1, le voy a llamar, bueno, va a ser 1 entre R1 más 1 entre R2. ¿Hasta aquí se entiende? Sí, profe. Si sumamos estas resistencias, lo que podemos hacer es poner ya un circuito más simple. Voy a poner este de este lado. Después tenemos esta resistencia aquí. Esta es la resistencia 4. Esta es la resistencia 3. Y si se dan cuenta, esta resistencia 1 y resistencia 2 la sumamos. Todo esto. La sumamos estas dos resistencias entre sí. Por lo cual yo puedo poner una sola resistencia aquí. Y esta resistencia va a ser la resistencia total 1. Va a tener ese valor. Lo que sea que valga la resistencia total 1, ese va a ser el valor de esta resistencia que esté aquí. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Y ahora si nos damos cuenta, la resistencia T1 y la resistencia... Ah, me faltó dibujar lo demás del circuito, perdón. La resistencia T1 y la resistencia 3 están en serie. Por lo cual podemos hacer la resistencia T2 es igual a la resistencia T1 más la resistencia 3. Estos nombres los podemos poner los que quieran, chicos. No tienen que poner resistencia T1, resistencia T2. No, pueden poner el que ustedes quieran. Yo simplemente elegí este. Y entonces podemos juntar estas dos resistencias y, de hecho, voy a ponerlo, a ver, de este circuito pasa a este. Y ahora de este circuito va a pasar el que voy a poner aquí abajo. Podemos simplificar todavía más este circuito que teníamos. Y ahora en vez de tener 3 resistencias, vamos a tener solamente 2. Aquí el circuito se separa. Tenemos la resistencia que está aquí abajo. Tenemos, bueno, voy a dejar este espacio así. Y aparte el circuito se conecta por aquí abajo. Y aquí en vez de poner 2 resistencias, vamos a colocar solamente una. Y esta es la resistencia T2. La que calculamos aquí arriba. No le estoy poniendo valores, pero básicamente así lo calcularíamos. Hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, profe. Muchas gracias. Y entonces la resistencia T2, junto con la resistencia 4, que no le puse nombre, ahorita se lo pongo, están en paralelo. Por lo cual podríamos hacer una resistencia T. Voy a poner más resistencia T porque ya es la última, ya es la total. Ya no tenemos más resistencias. Y va a ser igual a 1 entre la resistencia T2 más la resistencia 4. Y entonces podemos pasar de este dibujito a tener solamente uno en el cual sea un circuito que solamente tiene una sola resistencia, que de hecho, para seguir con el mismo patrón, vamos a dibujarla así. Ese circuito ahora solamente va a tener una sola resistencia, que es la resistencia total. Y pasamos de un circuito que tenía 4 resistencias y estaba en serie en paralelo a solamente un circuito en serie y que tiene, bueno, técnicamente es en paralelo, y que tiene una sola resistencia que es la resistencia total, que es la suma de todas las demás resistencias. ¿Se entiende esto, chicos? Sí, profe.
Muchas gracias. Entonces, primero tuvimos que hacer la suma de resistencias en paralelo. Aquí es la naranja, ¿no? Paralelo. Después, en la parte rosa, tuvimos que hacer una suma de resistencias en serie. Y por último, en la parte verde, tuvimos que hacer otra suma de resistencias en paralelo, ¿no? Y aquí nos pregunta el ejercicio. Dice, para resolver el siguiente circuito tenemos que determinar su resistencia equivalente, o sea, la total. ¿Cuál es el orden de los cálculos necesarios? Pues primero tuvimos que hacer el de paralelo. Después tuvimos que hacer el de serie. Y por último tuvimos que hacer otra vez en paralelo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, chicos? La A. La A. La respuesta correcta sería la A. Y vamos a ver si estamos en lo correcto. Ahí está. La respuesta correcta sería la A. Primero tenemos que sumar la resistencia 1 y la resistencia 2 en paralelo. Después ese resultado lo sumamos con la resistencia 3 en serie. Y por último, ese resultado teníamos que sumarlo con la resistencia 4 en paralelo. ¿Alguna pregunta, chicos? No, profe. No, profe. Muchas gracias. Entonces, les pido que hagan este ejercicio. Tenemos 3 resistencias, que siempre me enojo en este ejercicio, porque no les da el valor de la resistencia 2 ni la resistencia 1. Tenemos una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3. Para sumar la resistencia total, ¿no? Para poder sumar esas 3, ¿cuáles sumarían ustedes primero? ¿Y en qué forma? ¿En paralelo o en serie? Si se equivocan, no hay problema, chicos. No pasa nada, en verdad. ¿Cuáles 2 resistencias sumarían primero? ¿Y en serie o en paralelo? ¿Nadie? A ver, voy a empezar a preguntar entonces. Julio, ¿tú de qué manera crees que se deberían de sumar? ¿Y cuáles? Parece que no me escucha. A ver, alguien más. Y se fue. Chale. Se fue mejor. A ver, Ian, ¿cómo crees que deberías de... ¿Cuáles crees que deberíamos de sumar y en qué orden? Bueno, o sea, ¿en qué manera? No sé, primero deberíamos de sumar las fracciones. Bueno, o sea, sí, pero ahorita resolvemos las fracciones. De este diagramita tenemos la resistencia 1, la resistencia 2, perdón, la resistencia 1 y la resistencia 3. ¿Cuáles crees que deberíamos de... Julio, dime. ¿Se fue? Otra vez. Bueno, perdón. Ian, ¿cuáles crees que debemos de sumar primero? La 1 con la 2, la 1 con la 3 con la 2. ¿Cuáles? La 3 con la 2. Aquí hay que tener algo en cuenta. Vamos a decir que se podría decir que el paralelo tiene prioridad, ¿no? Alguien pensaría quizá
que la resistencia 3, que es la que está aquí, casi no se ve. Voy a ponerlo más grande. R3. Alguien tal vez pensaría que la resistencia 3 está en serie con la resistencia 2, ¿no? Pero si se dan cuenta, sí sería R1 más R2. Si se dan cuenta, R1 y R2 están conectados en paralelo. De hecho, vamos a suponer que sumamos R1 y R2, ¿no? Y nos da una R resultante. ¿Cómo conectaríamos R1? Si estaba conectado a ambos extremos. Tal vez alguien pensaría que así, ¿no? En paralelo. R1. Porque estaba en paralelo con R2. Pero también a la vez estaba en serie con R3. Entonces sería un poco extraño, ¿no? Como que no habría una manera correcta de conectarlos. Realmente lo que tenemos que hacer es sumar R2 y R1 que están en paralelo y nos va a quedar una sola resistencia, que vamos a llamarle R4, por ejemplo. Y estos dos resistencias, si se dan cuenta, están en serie las dos juntitas con R3. Esta sería una manera de conectarlos, ¿no? Porque los dos extremos, bueno, un extremo de cada lado de estas resistencias están conectadas con R3. Entonces, si estas dos resistencias las juntamos entre sí en una sola, nos quedaría una resistencia aquí en medio, que vendría siendo R4. Y ya ignoramos estas dos. Estas ya las ignoramos y solo nos quedará de en medio. Entonces, la manera correcta va a ser sumar esta en paralelo. ¿Sí se entiende por qué? Sí, profe. Sí, 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 casi siempre se puede interpretar como que el paralelo tiene prioridad, ¿no? Primero hay que hacer las del paralelo. Bien, ahora, aquí lo que no me gusta de este ejercicio es que les dice que R3 vale 4 ohms. Y después dice R2 vale un medio de lo que vale R3 y R1 vale un medio de lo que vale R2. Bueno, aquí tenemos que calcular cuánto vale R2. Si R2 vale la mitad que R3, ¿cuánto vale R2, chicos? 2, exactamente. R2 vale 2 ohms. Y R1 vale la mitad de lo que vale R2. Entonces, ¿cuánto vale R1? Uno. 1. Exactamente. 1. Y ya tenemos estos datos. Ahora, tenemos que sumar R2 y R1 en paralelo. Entonces, ¿cómo lo tendríamos que sumar, chicos? Le voy a llamar R4. ¿Cómo quedaría esta operación? ¿Alguien le gustaría participar? Eh, A ver, Magali, ¿así se pronuncia? ¿Podrías decirnos cómo quedaría? O, bueno, si tienes micrófono para empezar. Es que veo que nos has comentado en el chat. ¿Tienes micrófono? Ah, ok, bueno, sí va a ser un poquito más complicado. Está bien, te salvas. Este, vamos a ver. Exactamente, es uno. Ah, se borró RT, qué raro. Es uno entre un medio. Se borró todo. Ah, presioné un botón que tal vez no era. Habíamos dicho que R2 valía igual a, ay, igual a 2 y R1 era igual a 1. Entonces sí, sería un medio más un entero. ¿Y esto cuánto nos daría, chicos? ¿Uno entre qué? María, ¿nos podría decir cuánto da? ¿Uno entre qué? Entonces sí quedaría eso.
María, ¿sí vas a entender el problema? ¿Sí me escuchas? Bueno, es posible que no me esté escuchando, pero bueno. Ah, ok, perdón. No sabía, perdona. Era un medio más un entero, ¿no? Un medio más un entero nos viene dando 3 medios, ¿no? Y ya esto lo podríamos voltear, ¿no? Podríamos voltearlo aplicando la ley del sándwich y esto nos quedaría 2 tercios. Pero no era RT, era R4. Hasta este punto, chicos, ¿alguna duda o comentario? No, profe. No, Eh, profe. Muchas gracias. Entonces, solamente nos quedaría sumar R4 más R3, ¿no? Y entonces esto es 2 tercios, que vale R4, que es la que acabamos de calcular, más R3, que R3 es la que está aquí arriba y dice que vale 4 ohms. Podría ser 4 enteros, por ejemplo, de ohm. ¿Alguien sabe cuánto nos va a dar esta suma de fracciones? Ah, ya se ve la respuesta. Ya decía yo. Porque se había borrado todo. No, simplemente pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, da 14 tercios. ¿Vale? De ohm. 4 enteros lo podemos pasar a tercios, ¿no? O bueno, podemos hacer la multiplicación de fracciones. 2 por 1 nos daría 2. 3 por 4 nos da 12. 12 más 2 quedaría arriba. Y después abajo tenemos 3 por 1, 3 ohms. Entonces el resultado, RT, sería igual a 12 más 2. 12 más 2 es 14 y entre 3. Y nos quedaría entonces 14 tercios de ohm. ¿Sí se entiende bien, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, este era todo el tema. Por eso les decía que teníamos tiempo, porque ni siquiera abarcamos las 2 horas y ya prácticamente ya terminamos. ¿Tienen alguna duda sobre ese tema o sobre algún otro que quieran platicar en el tiempo que nos queda? Yo no, profe. No, profe. Bien. Entonces, ¿quieren jugar a un Kahoot? Creo que por ahí tengo uno de física. Sí. ¿Sí? Ok. Bien. Sí. Entonces vamos a jugar a un Kahoot, ¿no? Ya que tenemos un poquito de tiempo. Este tema ya no es para ustedes. Es que esta presentación es de superior, pero ven casi los mismos temas. Entonces, reciclé esa presentación porque no me pasaron jamás la presentación de estos temas para ustedes, pero la utilicé para ver esto. Bien, vamos a ver el Kahoot. Rapidito lo jugamos y... caray. What? No. A ver, login. Ajá. Si quieres, dime cuánto puedes ir. ¿Cuánto te tardas? Más o menos. Déjame revisar las preguntas a ver si no está muy difícil. Bueno, le hice para otro grupo de su nivel, entonces ahorita platicamos las respuestas, inclusive si no las saben. En lo que se instala. Ok, no sabía que no lo tenías instalado. No, nosotros, profes, juegan mucho Kahoot con ustedes. Pensé que sí. ¿No? No les tocaron los profes que juegan Kahoot. Qué raro. Ajá. Ahí está. Ok. Clásico. Y bien. Ahí está. Ahí va cargando el pin. Y váyanse uniendo, chicos. Y me avisas 100 cuando ya estés.
Ya te hayas unido, por favor. Mientras, en la pantalla, ¿sí pueden ver en la pantalla el código, chicos? El pin del juego. Sí, profe. Gracias. Entonces, váyanse uniendo, por favor. Para nada más te quiero aclarar, este Kahoot no es necesariamente de electrónica. Ese es general, de todo lo que vimos en el curso. Es para un poquito para recordar lo que vimos en física. A ver qué tal están ahorita. Ok. ¿Alguien más a dónde ir, chicos? ¿Cuántos somos? 6 personas, incluyéndome a mí. Vamos. Ok. Julio, ¿te vas a unir? Y se acaba de ir. ¿Por qué siempre que los nombres se van? Ok. Irónicamente mi tocayo, pero bueno. Está bien, nada más somos 4. Casi nadie vino hoy, pero vamos a jugar. Vamos a empezar. Y platicamos un poquito de las respuestas que tengamos. Dice, primera pregunta, si un perro llegara a la luna, donde hay una gravedad de 1.63 metros entre segundo al cuadrado y tiene una masa de 10 kilogramos, ¿cuánto pesaría? Y tenemos varias respuestas. Les puse algo de tiempo para que pudieran responder bien. Y ahorita les digo cuál es la fórmula. Hay que recordar que la fórmula para poder calcular el peso es masa por, masa por gravedad. Y en este caso dice que la gravedad va a ser 1.63. Entonces, ¿cuánto sería el resultado? Sería 16.3, ¿vale? ¿Por qué 16.3? Porque estamos multiplicando 1.63 por 10. Masa por gravedad, ¿no? La gravedad es de 1.63, la masa es de 10, 10 por 3, 16.3 newtons. Sería la respuesta correcta. Vamos a la siguiente. Muy bien. Vamos a ver. Son 15 preguntas, así que vamos a ver cómo. ¿Cuál de las siguientes unidades es absoluta? Y absoluto se refiere a que no tiene valores negativos. Tenemos los Celsius, los Newtons, los Kelvin y los Fahrenheit. Tienen pocos segundos, por cierto. ¿Cuál de estas no tiene valores negativos? ¿Cuál siempre es positivo? Los Kelvin, no adivinó, chale. Los Kelvin, lo vimos muy poquito y es entendible, pero los Kelvin es una unidad que no tiene valores negativos. Los newtons sí pueden ser negativos, ¿vale? Por ejemplo, si yo empujo mi mesa, estoy aplicando una fuerza hacia enfrente, ¿no? Yo podría tomar esa fuerza como positiva, porque va hacia enfrente. Pero si yo jalo la mesa, la fuerza va hacia atrás. Entonces, la fuerza que yo estoy aplicando podría ser negativa. Vamos a decir que empujo mi mesa con 5 newtons. Si yo jalo mi mesa, serían menos 5 newtons, ¿no? Sí pueden ser negativos. Los Celsius y los Fahrenheit, pues podemos estar a menos 10 grados Celsius, ¿no? De temperatura. Va a estar muy frío, pero podemos estar a menos 10. En Fahrenheit igual, podemos tener valores negativos. Kelvin es la única que no tiene valores negativos, ¿no? Siempre va a ser un número positivo. Es imposible tener Kelvin negativos, ¿vale?
Aquí nadie avanzó. Bueno, está bien. Dice, un newton equivale a kilogramo por metro entre segundo. Chicos. Kilogramo por metro entre segundo. Hay que recordar que un newton es igual a masa por aceleración. Kilogramo es masa, pero metro entre segundo es aceleración. No. Metro entre segundo es velocidad, chicos. Metro entre segundo es velocidad. La aceleración es metro entre segundo al cuadrado. Hay que poner el cuadrado a los segundos. Esto sí es muy, muy importante, ¿vale? Porque si un resultado nos lo dieran en metros entre segundo, significa que estamos trabajando con velocidad. Y no es lo mismo masa por velocidad que masa por aceleración. Nos puede dar resultados completamente distintos. Esta no hay tanto problema porque es como que un poquito trampa en la pregunta, pero sí hay que tener muy en cuenta las unidades, chicos. Vamos a la siguiente. Igual todavía se pueden recuperar, son 15. Si un coche va a 50 kilómetros por hora y tras una hora alcanza una velocidad de 100 kilómetros por hora, ¿qué tipo de movimiento realiza? Tenemos 4 opciones. Rectilíneo uniforme, rectilíneo uniformemente acelerado, circular uniforme o caída libre. Y una pregunta como esta sí vi que venía en el examen. Así que, ¿qué tipo de movimiento creen que realiza? No, no puede ser. Solamente una persona contestó. Ok, chicos. Veo que se les está olvidando un poquito los primeros temas. Hay que recordar que el movimiento rectilíneo uniforme es cuando la velocidad es constante. Por eso ya se llama uniforme, porque la velocidad no cambia. Aquí nos dice el ejercicio que un coche iba a 50 kilómetros por hora y después cambió su velocidad hasta 100 kilómetros por hora. Por lo cual, como hubo un cambio, ¿no?, en su velocidad, hubo una aceleración, ¿no? Cuando la velocidad cambia, significa que hay una aceleración. Por lo cual el movimiento que le corresponde es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, porque hay aceleración. ¿Ok? Ahorita terminando, les preguntaré si tienen dudas, que tal vez sí. Bien, vamos con la siguiente. Dice, si aumentamos la distancia entre dos objetos, ¿cómo será la fuerza gravitacional entre ellos? ¿Va a ser mayor? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser menor? ¿O va a ser cero? Entre más aumentemos la distancia, ¿qué le pasa a la fuerza? ¿Va a aumentar? ¿Va a disminuir? ¿Se va a quedar igual o no va a existir la fuerza? ¿Qué es lo que va a pasar con dos objetos? Era la ley de la gravitación universal. Era la que habíamos visto. Y no se acuerdan, ¿verdad? Ok. Va a ser menor. Entre más aumentemos la distancia de dos objetos, con menor fuerza se van a atraer. La fuerza de la gravitación universal se parece mucho a la de los imanes. Si nosotros ponemos unos imanes juntos, ¿no? Si están con polos opuestos, se van a atraer. Pero entre más nos vayamos alejando, menor fuerza, ¿no? Ya no sentimos que se atraen. Si los acercamos, sí, sentimos que se están tratando de unir. Pero si los alejamos, nos damos cuenta de que no se atraen, ya, porque la fuerza es muy débil. Entonces, pasa igual con esta ley de la gravitación universal. Entre más lejos estén los objetos, menor va a ser la fuerza, ¿vale? Entre más cerca estén los objetos, mayor va a ser esta fuerza. ¿Ok? Muy bien, Fátima subió. Ahí remontando un poco. Dice, ¿cuál es la fórmula del torque momento? Uy, esta no creo que se la sepan. Masa es igual a fuerza por aceleración. Masa es igual a fuerza por gravedad por altura. Digo, momento, perdón, no es masa. Momento es igual a fuerza entre área o momento es igual a fuerza por distancia. ¿Cuál es la fórmula de momento? Momento, dije masa, momento. La última, es correcto. Momento es igual a fuerza por distancia. Entre mayor distancia, mayor momento. Muy bien, María. Muy bien. Está un poquito reñido. Todavía falta la mitad, más de la mitad. Ahora, pregunta. ¿El prefijo giga significa 10 a la 9? Okay. Ni siquiera ya me acordaba muy bien, pero sí. Ya me acordé. ¿10 a la 9 es giga? Tiene exponente positivo. Sí. 10 a la 9 es giga, ¿vale? 10 a la 9 es el prefijo giga. 10 a la 6 es mega.
10 a la 3 es kilo, ¿vale? Muy bien, eso sí, más o menos sí se acuerdan por lo que veo. Ian, ¿qué está pasando? Vamos a ver. La siguiente. La fuerza que se tiene objeto de... qué malo de describir. La fuerza de un objeto, ¿de qué depende? De la velocidad y su altura, de su masa y su aceleración, de la temperatura del lugar o de su tamaño. ¿De qué depende la fuerza de un objeto? La fuerza es igual a masa y aceleración. ¿Ok? Entre más masa y más aceleración tenga, según yo, eso sí estaba bien. Entre más masa y más aceleración tenga un objeto, mayor va a ser su fuerza, ¿no? Si tiene poquita masa un objeto, menor la fuerza. Si tiene mucha aceleración un objeto, mayor la fuerza. La fuerza, hay que recordar que la fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces depende de estas dos. Y María tiene una racha de 3 respuestas correctas seguidas. Muy bien. Vamos a ver. Y bien, Ian. Esa sí la tuviste bien. Felicidades. Dice, ¿la energía potencial depende de qué tan rápido se mueve un objeto? Chicos, recordemos que está la energía cinética y la energía potencial. Una era de la altura y otra era de la velocidad. ¿Cuál era cuál? ¿La energía potencial era la de la velocidad? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Es falso. La energía potencial es la que depende de la altura. Es qué tanta energía puede liberar. Entre más alto esté un objeto, más energía puede liberar. Por eso potencial, porque es la energía que puede liberar, ¿no? Es la potencia que tiene para liberar energía, básicamente. Entonces, entre más alto esté, más potencia. Por lo cual, la energía potencial es la que depende de la altura y la energía cinética es la que depende de qué tan rápido se mueve el objeto. Muy bien. Continuamos. Ya es un poquito más difícil alcanzar a Fátima. En una presa hidráulica, la presión es la misma en todas partes, chicos. Ese es un principio que, si mal no recuerdo, es el principio de Pascal. Nos hablaba de algo por el estilo. En una presa hidráulica, ¿la presión va a ser la misma en todas partes? Sí, va a ser la misma, chicos. La presión es la misma en una presa hidráulica. Lo que va a cambiar es la fuerza. Si cambia el área, va a cambiar la fuerza, pero la presión en una prensa hidráulica es la misma. En todas partes va a ser la misma, ¿no? De ahí sale la fórmula que fuerza entre área, fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 1 entre área 2. Digo, fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. De ahí sale, porque presión es igual a fuerza entre área y la presión 1 es igual a la presión 2. Por lo cual, la presión en todas las partes de una prensa hidráulica va a ser la misma. Es el principio de Pascal. Bien, Ian. Eso sí lo tuviste bien. Bien, bien. ¿Verdadero o falso? ¿La temperatura mide energía? ¿Sí o no? Falso. El calor es el que mide energía. ¿Ok? El calor es la energía. La temperatura solamente compara quién le va a pasar calor a quién, ¿no? Si un objeto tiene mucho calor, le va a pasar calor al que tiene menos calor, ¿no? Pero quien mide la energía es el calor. La temperatura solo mide qué objeto tiene más calor que otro, básicamente. Entonces son cosas diferentes. Muy bien. Creo que la mayoría la tuvo bien. Perfecto. Y vamos a ver, ya vamos por las últimas. ¿Cuál es la presión ejercida por una fuerza de 120 newtons que actúa sobre una superficie de 0.04 metros cuadrados? Tienen tiempo para hacerlo. Tienen 1 minuto y medio para hacerlo. Podemos usar la calculadora, no hay problema. Una fuerza de 120 newtons y una superficie, un área de 0.04. ¿Se acuerdan de cuál era la fórmula para calcular la presión? Lo dije hace rato. De hecho, solo hay uno, hay de dos, ¿no? Bueno, no. Pero bueno, si tienen calculadora, pues va a ser más fácil. Si no, igual lo pueden hacer a mano sin contar los puntos decimales, ¿no? Y ahora sí van a ver
¿Cuál? Ah, no, porque podrían ser dos, sí, es cierto. Pero sí está un poquito más difícil sin calculadora. Pero de que es posible, es posible. Ustedes pueden. Yo sé que ustedes pueden, chicos. Aunque sea con la de su celular. Todavía quedan 20 segundos. Ok. De hecho, me da mucha risa porque en esta pregunta decidí ponerles una pista en la imagen. La imagen tenía una A y la respuesta era la A. 3000. 3000 pascales, ¿vale? Simplemente la presión es fuerza entre área. O sea, son 120 entre 0.04 y nos da 3000. De hecho, este ejercicio, si no me equivoco, lo hicimos en clase, ¿vale? Entonces, ahí fue cuando revisamos este tema. De hecho, fue hace como una clase o dos. No fueron tantas, pero bien. Muy bien. Tenemos ya la 13. Dice, ¿una pila por sí sola es magnética? Uy, esta no se las puse a ustedes. Esta está bien si no se la saben. Pero pregunta, ¿una pila así solita? Yo agarro una pila. ¿Es magnética? ¿Por sí solita? ¿Sin que le agregues nada? ¿Va a tener magnetismo? La respuesta es no. Una pila por sí sola no es magnética. Hay imanes que se pueden hacer con baterías, pero la pila por sí sola no va a ser magnética, ¿no? Si le agregamos un circuito y hacemos un campo magnético, ahí sí, pero por sí sola no va a ser magnética, ¿vale? Es que con otro grupo vimos un poquito de ese tema. Muy bien, María, remontaste al final. Igual todavía Fátima puede ganar. Los demás tampoco se sientan mal, o sea, está bien. Ahorita hablamos un poquito de sus respuestas. Dice, cuando el calor se transmite por contacto directo con el objeto, ¿cómo se llama esta transmisión? Contacto directo. O sea, por sólidos, básicamente. Si yo toco el fuego, por ejemplo, o toco un material caliente, ¿qué tipo de transmisión es? ¿Radiación, contacto, conducción o convección? Conducción, es correcto. Es conducción. Convección es cuando se transmite por un fluido, por ejemplo, el aire o el agua. Conducción es cuando yo agarro directamente el objeto que está caliente, ¿vale? Es la diferencia. Uy, nos queda una última pregunta, ¿no? Sí. Muy bien. Si por una resistencia de 5 ohms pasa una tensión, o sea, un voltaje de 10 volts, ¿cuál es la corriente? Y eso lo acabamos de ver. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de la corriente? Les di poquito tiempo, al parecer. 2 amperes. ¿Vale? Es voltaje entre resistencia. Chicos, corriente es igual a voltaje entre resistencia. Sería 10 entre 5. Y 10 entre 5 nos da 2 amperes. Hay que recordar que corriente es igual a voltaje entre resistencia. ¿Vale? En tercer lugar quedó Magali, o Magali, no sé cómo se pronuncia, perdón. Fátima, segundo lugar. Y al final, en primer lugar, quedó Mariano. Muy bien, felicidades. Pregunta, ¿tienen dudas de alguna pregunta que vimos? No, profe. ¿No? No, profe. ¿Seguros? Veo que algunos temas sí, todavía no se acuerdan, los agarré como que en curva ahorita. Sé que no estaban preparados para el Kahoot, pero ahora sí, hay unos temas que todavía veo que no están del todo bien aprendidos. Y pues bueno, sí es un poquito importante que se los aprendan. Si alguien quiere tener alguna asesoría, algún repaso, me avisa, por favor. ¿Vale? A ver, las preguntas más difíciles. Esta, la de 4. La de cuáles son cuál unidad es absoluta. Esta es normal que se equivoquen. La del momento. Pues sí, sí lo entiendo. Y esto lo acabamos de ver. Espero que esto se lo tuvieran bien. Pero bueno. Si en verdad no tienen dudas, ni comentarios sobre la clase, sería todo por el día de hoy, ¿vale? Ya sería todo. De hecho, por mi parte, creo que vamos a tener una plática después con todos los profes
para despedirnos de ustedes, ¿no? Porque ya les falta poco para acabar su curso. Pero de momento de mi parte de física ya prácticamente sería todo lo que vamos a ver, a menos de que quieran tener alguna asesoría o un repaso, ¿no? Ya ahí nada más me lo piden por WhatsApp. Pero si no, pues fuera de el día que nos vamos a ver para despedirnos, sería todo por mi parte realmente, chicos. Y bueno, les agradezco mucho por estar aquí. Fuimos poquitos hoy. De hecho, me sorprende un poco que hayamos sido tan pocos. Pensé que se iban a conectar más personas. Sé que es domingo. Algunos no pueden. Algunos les da un poquito de flojera. Otros iban a ver la repetición. Pero bueno, hubiera sido un poquito mejor que hubieran estado más para que participaran y tal. Pero al menos a ustedes se ve que les interesa, ¿no? Su examen, les interesa aprender y eso es bueno. Eso es bastante bueno porque muchas veces la intención es lo que más marca la diferencia. Entonces, muchas gracias por estar aquí, felicidades por estar aquí. En verdad, admiro su dedicación y sé que les va a ir muy bien en su examen y muchas gracias por asistir a las clases. Sé que física es una materia complicada, sé que yo soy un profesor complicado a veces. Entonces, realmente qué bueno que hayan perdurado tanto y que se estén esforzando por su examen. Y si tienen alguna duda, en verdad, si algún tema no quedó claro, si quieren repasar algún tema, cualquier cosa, díganlo por mensaje. Si están resolviendo su guía, no saben cómo resolver un ejercicio, una pregunta, no saben cómo es, también pregúntenme por mensaje. Ya tienen mi número, se los voy a pasar una vez más, que estoy seguro que ya lo tienen, porque inclusive yo fui quien escribió de que íbamos a tomar el link de las 12:30 y todo eso. Ay, ok. Ah, no puedo. Aquí está, a todos. Entonces, pues, muchas gracias, chicos, en general. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues nos veremos después cuando nos tengamos que despedir de todos. Pero por mi parte, sería todo, chicos. Y nos veríamos, no sé cuándo, pero sé que nos veremos en algún momento. Nos veremos después, ¿vale? Pues hasta luego y que tengan un bonito domingo y una bonita semana también. De nada, chicos. Muchas gracias a ustedes por estar aquí. Adiós, profe. Buenas Adiós. semana. A ustedes igual, chicos, y lindo día. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos. Gracias, profe, hasta luego, cuídese. Hasta luego, ustedes también. Gracias. Nos vemos.